tú has escrito esto, pero tú sabes el potencial que tiene por esto, y se queda... ¡Oh! El autor te lo encarga como corrección, sí, pero tú lo lees y te das cuenta de que necesita más que una corrección. Al final, sin darte cuenta, es que has estado casi desde el principio hasta que el libro está en las estanterías. Te has acompañado al autor en todo el proceso. A todo por el precio de una corrección ortotipográfica y de estilo, ¿no? Un microrrelato es un relato muy cortito, que a veces solamente con 3 palabras te cuenta muchas cosas. Empezaste haciendo correcciones. Exacto. Y ahora, en efecto, eres coach certificada con el método MAPEA. Con el método MAPEA. Muy bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones MAPEA, que es este espacio que ya conocéis en el que os muestro cómo funciona el curso Método MAPEA, pero sobre todo os presento a los alumnos ya convertidos en autores que han pasado por Método MAPEA y que hoy tienen sus libros ya a la venta en las librerías. Hoy tenemos con nosotros a Irene Genovés. Irene, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roger. Encantada de estar aquí. Encantados nosotros de que estés aquí acompañándonos hoy en Conversaciones MAPEA. Tenía muchas ganas de venir, ¿eh? ¿Habías visto ya algún episodio? Claro, no me pierdo ninguno. Bueno, tú eres una... Irene, tenemos media hora, pero muchas cosas que contar. Empecemos por el principio. Tú, porque eres una de las autoras más prolíficas de Método MAPEA, en estos últimos años, desde que te apuntaste al curso, has publicado muchísima obra. Pero cuéntanos un poquito de ti, porque eres periodista, iremos hablando de todo, pero eres periodista, eres escritora, por supuesto, eres también correctora de estilo y ahora también eres coach literaria. Con lo cual, muchas cosas, mucha tela que cortar. Empecemos por el principio. Cuéntanos un poquito sobre ti, tú qué hacías cuando empezaste trabajando ya para editoriales y en los medios de comunicación, y luego cómo empezaste a trabajar en el primer libro que publicaste. Pues bueno, yo es que toda mi vida he estado escribiendo, siempre desde que era muy pequeña y contando cuentos. Y bueno, cuando yo de pequeñita siempre quise ser escritora, hasta que de repente con 14 años decidí que esto de ser escritora era un poco incierto, un futuro laboral un poco incierto. Y entonces ya sí, era entretenido, pero como para pagar la hipoteca, pues sí, complicado. Eso ya me lo planteé con 14 años. Y entonces dije, bueno, pues el periodismo está bien porque así puedo escribir y ganarme la vida escribiendo. Y entonces, bueno, pues estudié periodismo y nada, me dediqué al periodismo. Empecé en la radio, siendo muy jovencita, que me apasiona la radio, pero enseguida pasé al periodismo escrito y fui del equipo fundacional del Mundo Comunidad Valenciana, llevando la sección de cultura con 23 añitos. Entré en el periódico El Mundo. Y bueno, tengo que decir que es un error, no tiene nada que ver escribir literatura con escribir periodismo, aunque sí que es cierto que las técnicas periodísticas sirven mucho a la hora de pulir los textos, o sea, la concreción, el no irte por las ramas, el saber estructurar las ideas, el uso del lenguaje, el empezar con un buen gancho, eso es fundamental, ¿no? Esto es oficio. Es oficio. Y la verdad es que los periodistas escribimos muchísimo, y siempre contra reloj y con muy poco tiempo y además con la estructura de la pirámide invertida, con las 5 W que te lo dices tanto en tus cursos, ¿no? Sobre el briefing, la sinopsis, el resumen, o sea, lo que tiene que estar claro, el qué, el quién, el por qué, el para qué, y eso te da mucho oficio, la verdad. Igual que te da mucho oficio a la hora de corregir, a la hora de encontrar fallos, sobre todo porque estás acostumbrado a trabajar con el lenguaje, aparte de la formación que recibes en la universidad, que te enseñan igual a escribir una noticia que un reportaje, que una entrevista, de todo, ¿no? Y te da muchas tablas también. Y luego además te proporciona una mentalidad muy abierta porque conoces a muchísima gente, puedes entrevistar a mucha gente y te vas encontrando. Yo creo que no me da la vida para escribir todas las historias que podría escribir, ¿no? Lo que pasa es que muchas de ellas ya las he escrito en el periódico. Y bueno, yo mientras tanto, cuando empecé a llevar la sección de tribunales, cuando empecé a trabajar en La Verdad para el Grupo Vocento, pues por la noche empecé a dedicarme exclusivamente a la literatura infantil porque era una forma de exorcizar fantasmas. Entonces la literatura para adultos sí que requiere, cuando escribes una novela, pues mucho más tiempo, más estructura. Era como
es mucho más complejo, ¿no? Y la verdad es que después de pasarte 14 horas escribiendo de cosas tremendas, pues yo quería llegar a casa y para mí la literatura infantil era como un... Esto... Háblanos de estos libros de literatura infantil que has publicado. Bueno, pues yo empecé escribiendo para Santillana. Tuve la suerte de que conocía al director de Santillana Educación y entonces yo lo que quería era, mira, el primer cuento de Tutucana Cantutú, que se publicó en el 2022 como un libro completo de 5 cuentos, pero el primer cuento yo se lo presenté a Enrique Juan Redal, que era entonces director de Santillana Educación. Pero yo lo que pretendía era que lo publicaran en Santillana, ¿no? Uh-huh. Y entonces me dijo, oye, ¿y a ti no te gustaría trabajar para educación, para la rama educativa de Santillana? O sea, para los libros de texto y eso. Dice, por encargo, pero te va a abrir muchas puertas. Y entonces yo lo que quería era escribir y realmente me ganaba la vida con el periodismo, ¿no? Y dije, pues vale. Y empecé a escribir y querían, de hecho, publicar este cuento y les dije, no, porque este cuento... Yo me imaginaba otro futuro que ha sido este libro, ¿no? De Tutucana Cantutú, que la verdad es que ha sido un proceso de 20 años. Toda la vida de mis sobrinos, luego mis hijas. Y entonces, bueno, pues empecé a escribir. Digo, pero bueno, os mando otros textos. Y entonces les mandé otros cuentos y cada vez que publicaban una nueva colección, pues ellos tenían una red de escritores y decían, mira, vamos a sacar para segundo de primaria, para tercero de primaria. Necesitamos obras de teatro, necesitamos poemas, necesitamos una novela infantil. Y entonces, pues yo la escribía y si les gustaba, pues salía publicado en los libros de texto que se vendían millones de libros de texto, ¿no? Y aunque el contrato es un poco diferente, la verdad es que estoy muy contenta que todavía están en libros de lectura, están todos firmados y que millones de niños de España y Latinoamérica pues hayan aprendido a leer, a discurrir, a razonar, a escribir, pues gracias a mis cuentos, ¿no? Bueno, y luego... ¿Qué pasa? Que la vida da muchas vueltas. Nace mi hija mayor y entonces decido dejar el periodismo porque era incompatible con la vida familiar. Y bueno, y en ese tiempo, cuando ya mis hijas ya fueron un poco mayores, porque ya sabes que a veces con la crianza tú crees que vas a tener mucho tiempo, pero no tienes mucho tiempo. Y además mis hijas son muy seguiditas. Y entonces, cuando ya fueron un poco más mayores, pues ya dije, bueno, ahora es el momento real del sueño que yo tenía de pequeña, de dedicarme en exclusiva a la literatura, a mis libros. Y entonces fue cuando salió de Tutucana Cantutú. Bueno, realmente primero me apunté al método Mapea, hay que decirlo, aprovechando que porque yo no paro de hacer cosas, pues aprovechando que tuve un esguince de rodilla, entonces me salió la voz de Roger Domingo diciendo, ¿quieres publicar tu libro? Y yo dije, pues mira, me interesa. Ahora que lo dices. Ahora que lo dices. Y entonces, pues nada, me apunté porque sí que es verdad que yo estaba un poquito fuera del mercado, ¿no? Con la crianza de las niñas y el curso Método Mapea pues me ayudó otra vez a reencontrar el camino que había dejado de lado, porque además tú sabes que en este mundo, igual que en el periodismo y las tecnologías, si te apartas del camino 2 años... no es que te hayas apartado para descansar, no, es que todos los caminos te han hecho autovías, autopistas, o sea, ha cambiado todo, ¿no? Y la verdad es que me ayudó mucho. Entonces publiqué el primero de Tutucana Cantutú, que enseguida, en cuestión de un año, llegó a la 6ª edición. Pero se ha vendido muy bien. Fenomenal. Luego nos cuentas porque haces una cosa que a mí me... Que no te gusta. No, que me encanta cómo lo haces, vale. Que es todas las firmas que haces en las ferias. Luego hablamos de eso. Bueno, pues... pero digo que en parte es el secreto de este éxito, que no has dejado de firmarle. Nunca. De firmarlo en todas las ferias. Y ahora está fuera de mercado porque va a haber cambios y lo sigo llevando a colegios. Los colegios me lo siguen pidiendo. Yo digo, pero no podéis comprar el libro. Y dicen, da igual. Entonces yo lo sigo llevando porque siguen trabajando este libro, aunque ya no esté, solamente con lo que les cuento, con lo que... Bueno, pues de Tutucana Cantutú, luego enseguida salió Amor en un lenguaje diferente, que es con otros 5 compañeros de Mapea. Este es un libro colectivo de Mapea, ¿sí? Sí, que está coordinado por Leslie Rendón, maravillosa Leslie Rendón. Y bueno, esto es a favor de los perros abandonados. Y somos 6 autores. Después vino Cuentos para leer con linterna, son cuentos de miedo para niños. Aquí somos 11 autores, coordinado por Jacqueline de Barros. Son todos también autores, todos de Mapea, ¿cierto? Todos de Mapea. Luego vino, esta también es mi joyita de libro colectivo. Es muy pequeño, pero es un gran proyecto. Microcosmos. Microcosmos nace porque, bueno, somos 58 autores de todo el mundo, de 13 países y 2 continentes, todos de Mapea.
todas de Mapea 4, porque en aquel momento estaba Mapea 1, había sacado su libro, Mapea 2 también, ¿no? Y entonces digo, pues vamos a hacer un libro de Mapea 4. Y yo no quería que fuera estos libros de somos 15 y ya no cabe más. No, yo quería que fuera de todo el mundo. Entonces, claro, pues con los 200 que éramos, digo, tiene que ser de microrelatos, si no sería esto como los episodios nacionales de Galdós, Sí, ¿no? sí, no, una enciclopedia. Claro. Y entonces, durante un año estuve recibiendo los microrelatos a través de... Cuenta por si alguien nos está viendo y yendo que no sabe exactamente qué es un microrelato, ¿en qué consiste? Pues un microrelato, bueno, en este caso son 200 palabras como máximo, pero bueno, pueden ser un poquito más largos. Pero un microrelato es un relato muy cortito, o sea, no es una disertación, no es una redacción, no, es un relato, es una historia que a veces solamente con 3 palabras, si te das cuenta, te cuenta muchas cosas. Porque el truco es qué palabras has escogido y cómo está escrito, cómo se juega con el lenguaje y los dobles sentidos, ¿no? Muchas veces al final tiene estas 2 líneas o estas 2 palabras que le dan la vuelta a toda la historia y que te das cuenta de que tiene como 2, 3, 4 lecturas. Ese es el microrelato. Te cuenta una historia, de verdad. Uno de los problemas A mí me vino a la mente que es el de Monterroso, ¿no? Sí. Cuando despertó, el elefante seguía ahí. El dinosaurio. El dinosaurio seguía ahí. Sí. Que claro, son 4 o 5 palabras, pero puede decir mucho y sobre todo evoca muchas cosas. O sea, cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí, puede ser que sea un problema que no se haya resuelto. Bueno, te abre la mente a 1000 posibilidades distintas. Claro, el mío de hecho es el que abre el libro, porque yo les di absoluta libertad. Yo les dije 200 palabras, pero que este libro tiene una historia muy bonita, pero libertad temática. Y el primero de todos, pues es el mío porque creo que es el que le da sentido al libro. Está dedicado a la escritura, se llama Indigestión y dice: el escritor se comió una coma, le sentó mal y vomitó las palabras. Y bueno, pues tiene muchas interpretaciones. Por una parte, pues es la parte, la vis cómica, ¿no? De se come una coma, le sienta mal y vomita. Por otra parte, pues yo como correctora, si no puntúas bien, a veces es que no se entiende nada, es como si hubieran vomitado el texto. Y por otra parte, ¿qué hacemos los escritores muchas veces? Pues todo el mundo interior que tenemos, todo lo que queremos expresar, nuestras ideas, nuestros sueños, la escritura nos sirve como para vomitarlo hacia afuera, ¿no? Que luego ya lo pules, lo trabajas, lo corriges, como tú muy bien dices. Irene, y este lo publicasteis con Sargantana, ¿no? Este lo publicamos con Sargantana. La edición es una edición preciosa, súper bien cuidada. Es un libro así, muy pequeñito, de regalo, además. Sí, que además lo estuvimos Hay en las ilustraciones también. Sí, claro, el libro es muy bonito porque cuando yo recibí todos los manuscritos me di cuenta que había una intrahistoria, que era como una metáfora de la existencia humana. Entonces, bien ordenados, todos los microrelatos, es una historia de vida, amor y muerte. Y dirás, ¿y por qué si no había tema? Pues porque al fin y al cabo todos los escritores acabamos hablando de lo mismo, de la vida, del amor, el desamor y la muerte, pero nadie lo hace igual. Cada uno tiene una mochila de experiencias, tiene unas creencias, una ideología, viene de un país, y eso es lo bonito de este libro, que es universal. Habla de lo que nos interesa a todos, de lo que a todos nos gusta, de lo que todos pensamos, también de nuestros miedos, de nuestro dolor, porque la vida no es todo de color de rosa, pero con muchas perspectivas, con 58. Y eso, este libro tan chiquitín, pensamos que solo podía tener éxito si era pues como un libro joya, ¿no? Con unas ilustraciones, eso. Busqué las editoriales, o sea, yo no lo mandé a todas las editoriales, mandé a las editoriales que sabía que lo iban a tratar con mimo y que lo podían publicar. Pues bueno, está complementado, no sé si se ve bien, pero Sí, es precioso. Está complementado los microrelatos con ilustraciones que no desvelan el microrelato, pero que sí que lo complementan. Y la verdad es que tiene mucho éxito porque es ideal para llevarlo en el bolsillo, en el bolso. Yo creo que cada libro, cuando acabas el libro, tienes que pensar, que eso tú también lo dices, no solamente el público objetivo, sino ¿qué quieres con ese libro? Este libro no podía ser una sucesión de microrelatos, una antología. Este libro tenía que ser el típico libro que quieres regalar o que quieres que te regalen. Y para eso tienes que buscar la editorial capaz de hacerlo y la que sabes que lo puede hacer. Sí, la editorial adecuada para un proyecto así. Que sí que lo entienda y comparta el objetivo. Exacto. Que a lo mejor tú sabes que lo va a hacer. A ver, yo sí que contacté con 2 o 3 editoriales, ¿no? Y luego cuando hubo esas 3 editoriales, hay que decir que en este libro ha tenido mucho éxito. He traído la 3ª, pero va por la 4ª edición. Se ha presentado en toda Latinoamérica, se ha presentado en Alemania, en Londres, en Francia, en Países Bajos, en todas partes.
Yo estuve en la Feria del Libro de Guadalajara, de México, el año pasado con él, y el libro encanta. O sea, es que se lo llevan, pero vamos, así, en todas las firmas es que se agotan los ejemplares, porque es un libro muy universal que gusta mucho y yo creo que tiene esa conexión, ¿no?, con la humanidad. Y yo creo que el éxito es que todo ha sido por consenso, aunque seamos 58 autores. Había un grupo de WhatsApp donde yo les mantenía un poquito a raya, ¿no? Aquí se habla del libro, solo del libro. Bien hecho, porque si no es ingobernable. Sí. Y entonces todo, hasta el color del sello, cuando pasamos a segunda edición, todo se preguntaba y por votación. En las 3 editoriales dije, ¿cuál os gusta? Por votación. Todo por votación, porque lo que yo quería era que todo el mundo sintiera que no era mi libro, que no era un libro coordinado por mí, que no era mi proyecto, no. Que es el libro de todos. Es el libro que forma parte de todo el mundo, es nuestro hijo. Claro, tiene 58 padres y funciona muy bien porque todos quieren presumir de él en su casa, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Londres, en Bremen. Y por eso funciona tan bien. No es un libro más, es nuestro libro. Hicimos casi el libro de Mapea 4. Exacto, exacto. Y luego, bueno, pues este año he publicado mi novela infantil El misterio de los girasoles, que hay que decir que esto fue un encargo de la editorial de Ole Libros, porque ellos tienen una robot librera, y entonces dice, oye, ¿y a ti no te gustaría crear una saga con Petra la robot librera? Y bueno, pues aquí está la saga. El primer libro gusta muchísimo porque es inteligencia artificial versus creatividad humana. Mi tesis es que la inteligencia artificial sirve para muchas cosas, pero la lectura, disfrutar de la lectura, esa capacidad de soñar, de viajar, es algo tremendamente humano. Sobre todo porque cada ser humano lo vive de forma diferente, ¿no? El mismo libro para cada persona significa una cosa distinta, dependiendo también de su propia idiosincrasia, ¿no? Y bueno, y es una novela de misterio. Esta saga es especial porque no la voy a escribir yo toda. Voy a escribir yo un libro, el siguiente otro autor muy, muy conocido, que todavía no lo puedo decir, el siguiente yo, y nos vamos a ir turnando. Ah, mira. Y luego pues tengo esta joya que... Esto es el ultimísimo, sí, que de hecho se acaba de publicar, porque además estás hoy en Madrid porque mañana lo presentas. Pues ya se presentó en Madrid, en la Biblioteca Elena Fortún, que fue un lleno total y se agotaron, pero mañana estamos... Cuenta el proyecto, porque es un proyecto muy bonito. Cuenta el origen, la génesis del proyecto. Sí, bueno, pues aquí yo aquí tengo poco que ver. Yo aquí solo puedo dar las gracias. El libro es un catálogo de lo mejorcito de la literatura infantil y juvenil en estos momentos. El listado de autores y de ilustradores es impresionante. Muchos de ellos, por no decir casi todos, pues son Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Premio Lazarillo, Premio Barco de Vapor, Premio Cervantes Chico. O sea, es abrumador la cantidad de premios importantísimos que tienen. Y este libro nace pues porque es de la Asociación Colegial de Escritores de ACE. Bueno, la impulsa ACE y yo estoy en ACE. Entonces, pues cada 2 meses nos reunimos por videoconferencia. Y el año pasado, en noviembre, a principios de noviembre, pues tocaba videoconferencia. ¿Qué pasaba el año pasado, a principios de noviembre? Pues que acababa de ocurrir la Dana de Valencia. Y bueno, pues la Dana fue tremendo, pero tremendo. O sea, la gente no se lo puede ni imaginar. Es que había que estar allí, ¿no?, para saber lo que era. Y luego, además, pues la familia de mi marido fue muy afectada, pero hubo un fallecido incluido. Y entonces, bueno, llega esa reunión y me preguntan, Irene, ¿qué tal en Valencia? Y yo les dije, ¿qué tal en Valencia? Y en ese momento sonó una ES Alert y yo les dije, os tengo que dejar. Tengo que saber que mi familia está bien. Y me fui. Así hice mutis por el foro, fundido en negro. Y justo en ese fundido en negro surgió este libro. Porque Francisco Paco Valladares dijo, algo hay que hacer. Tenemos que hacer algo. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a escribir un libro. Que yo les dije, pero se está escribiendo muchos libros. Y me contestaron una cosa muy bonita. Dice, es posible, pero es lo que mejor sabemos hacer. Y bueno, entonces empezaron a
a correr la voz del libro, se fue apuntando muchísimos escritores, pero es que, bueno, me gustaría, ¿los puedo leer? Cojo y Por supuesto. porque es impresionante. Mira, está Ana Alcolea, Juan Ramón Barat, Miguel Calero, Carles Cano, Isabel Carril, Francisco Díaz Valladares, Javier Fernández Jiménez, Begoña Flores, José Antonio Francés, Santiago García Clairac, Beatriz Jiménez de Oria, Alfredo Gómez Cerdá, Paloma González Rubio, Lola Yatas, Pilar Lozano Carballo, Elvira Menéndez, María Teresa Molina, Susana Peis, Vanessa Pérez Sauquillo, Mónica Rodríguez, Joseto Romero, Care Santos, Jordi Sierra y Fabra, Marinela Terchi, Luisa Villar Liébana. Están los grandes del género. Los grandes. Y la coordinadora, pues la coordinadora es otra grande, Marinela Terchi, que ha sido editora de infantil, de una gran editorial de infantil durante muchísimos años. Y bueno, pues me dijeron, claro, y queremos tu cuento también. Y mi cuento es El árbol, que está dedicado al árbol de Paiporta, que es un árbol que aguantó el agua, el barro y las piedras, aguantó en medio del barranco y el agua se llevó puentes, casas, árboles, pero a ese árbol no se lo llevó. El árbol era un eucalipto rojo que ya aguantó la Real 57 y fue como un punto, fue como un ejemplo de resiliencia, ¿no? Todo el mundo está emocionado de que todavía está ahí el árbol y yo siempre digo que este árbol, mi relato no es triste porque bueno, sí que es verdad que la Dana fue terrible, pero no podemos olvidar nunca la oleada de solidaridad que trajo consigo. Y eso hay que recordarlo, y de voluntarios. Sí, no, este es un proyecto fantástico. Irene. Perdona, se me olvidó lo más importante, es a favor de 9 bibliotecas damnificadas por la Dana. Eso es fundamental. Esto es fundamental, sin duda. Sí. Oye, Irene, cambiamos un poco de tercio porque además de escribir, y de escribir mucho, como estamos viendo, hace un tiempo decidiste que también podías complementar la escritura con la corrección de textos. Hiciste un curso de corrección de textos y empezaste a corregir textos. Cuéntanos un poco cómo fue este proceso y qué tal, digamos, qué opinas de la corrección desde un punto de vista de algo que te guste o te disguste menos, porque además te has convertido, junto seguramente con Mar del Olmo, en la correctora de Mapea. Has corregido muchísimos libros de compañeros de Mapea. Cuéntanos cómo vas complementando esa faceta tuya de escritora con la de correctora de textos. Pues es un poco locura, porque realmente muchas veces la escritura se te come... La escritura no, el ser corrector te impide ser escritor. Y no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de salud mental. O sea, quiero decir, yo cuando corrijo el texto de alguien, trato de meterme en la cabeza del escritor y trato de meterme en la cabeza del lector. Porque por una parte, como lector, ¿qué se entiende? Y por otra parte, ¿qué pretende decir el escritor? Si eso coincide en el tiempo, de fábula. Si no coincide, hay un problema, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, claro, como me meto tanto en la cabeza del escritor, pues sí que es verdad que dificulta mucho luego para sacar mis propios proyectos. Entonces yo realmente ya sé que se dice que todos los días hay que escribir, que yo no puedo, porque todos los días me dedico a corregir, y muchas veces a reescribir, porque también hago editing, muchas veces a acompañar a otros autores, a ayudar a que sus ideas lleguen lo más lejos posible. Pues yo me muevo por intervalos vacacionales. Entonces yo tengo 3 días que tengo un huequito, pues esos 3 días los aprovecho a tope, pero a tope. O sea, yo soy capaz de encerrarme 11 horas, 12 horas a escribir seguidas, ¿no? Como en el periódico, igual. O llega el verano, sí que es verdad que yo en agosto trato de no coger ningún encargo. Pues agosto, no te puedes ni imaginar lo que me cunde agosto, ¿no? Entonces yo tengo como unos periodos de escritura muy intensa y luego el resto me dedico a pulir. Me dedico a corregir mis propios textos o me dedico a acabar de concretar. Pero lo fuerte, el núcleo duro, tiene que ser en periodos vacacionales o que yo misma diga, no cojo manuscritos, porque si no es un poco complicado. Y la corrección te gusta, porque la corrección, al menos mi impresión, te tiene que gustar mucho, porque es un trabajo muy de hormiguita, es muy laborioso, tienes que estar fijándote en todos los detalles, está poco reconocido, ¿no? Porque incluso el propio autor, y eso tú que eres autora y redactora seguro que lo sabes bien, el propio autor, cuando se le corrige el texto, no necesariamente lo agradece lo suficiente,
porque dice, bueno, sí, lo has mejorado un poquito, pero dice, pues te lo he cambiado por completo. Dice, bueno, sí, no estaba tan mal. Es una cosa poco lucida, me refiero. A ver, yo soy un poquito señorita Rottenmeier. Yo, para evitarme problemas con los clientes, pongo muchas notitas. Entonces, cuando veo que se repite continuamente un problema, le explico por qué se lo cambio. O sea, no simplemente lo pongo con el control de cambio, sino que le digo, mira, es que esto, es esto, esto y esto. Las sugerencias de estilo, muchas veces es que tengo 4 o 5 sugerencias de estilo diferentes. O sea, cuando el cliente ve lo que yo he corregido, que está todo lleno de colorines, de notas, dice, madre mía, cómo trabaja. Aquí hay mucho trabajo. Aquí hay mucho, o sea, no es que haya dicho, ay, mira, voy a pasar el rato. No, hay mucho trabajo y lo sopeso mucho y muchas veces se acaba la corrección y vuelvo a empezar con la corrección porque digo, es que se me escapa algo y vuelvo a empezar, ¿no? Pero en general los clientes están bastante, hombre, sí que es verdad que he tenido algún disgusto pero yo creo que fue un caso concreto donde la obra era muy complicada, pero en general todos los clientes están muy contentos. Porque Irene, haces los 3 tipos de corrección. Sí. El editing, la corrección de estilo y la ortotipo, en caso de que sea una editorial Sí. o esté ya maquetado. Sí, hago las 3. Y últimamente, bueno, hay que decir que esto de ser corrector es gracias a ti también. Porque yo siempre he corregido toda mi vida. O sea, desde que iba al cole ya me pasaban mis compañeros los textos para que se los corrigiera, ¿no? Y entonces hubo un momento cuando yo estaba haciendo Mapea que me pasaban compañeros sus textos para que los corrigiera. Te lo pedían moto. Sí. Y entonces de repente me dijo Leslie Rendon, me dice, quiero que tú corrijas amor en un lenguaje diferente y quiero que cobres. Digo, ¿que cobre? Y dice, sí, claro, ¿tú sabes lo que cobran? Entonces hablé contigo y tú me dijiste, ay, pues lo harías muy bien. Y entonces fue cuando hice el curso de correctora, que está avalado por la universidad, creo que la Universidad Europea de Madrid, porque lo hice con Calaman Cran, pero tiene el respaldo de la universidad. Y entonces ya me dediqué, empecé a ser correctora. Y de ahí van viniendo muchas cosas, porque llegó un momento en el que yo empecé haciendo corrección, entonces me llegaban textos que había que rehacer por completo, me reunía con los autores, les cambiaba la estructura, a veces había que reescribirlo todo, de ahí vino el editing. Y contigo, que tú eres coach, ¿no? Pues poco a poco vas aprendiendo muchas cosas, ¿no? Sobre los informes de lectura. Yo, por ejemplo, muchas veces me llega una corrección y dependiendo de cómo vea, pues el primer capítulo, el segundo, incluso muchas veces el email o lo que ellos me plantean, le digo, yo creo que a ti te interesa más primero pasar por un informe de lectura, porque veo que no tienes claras las ideas y cuando ya esté todo perfiladito, entonces si quieres lo corregimos. Y eso al final es como mucho más rápido para todo el mundo, el cliente acaba contentísimo y es más eficaz. Claro, porque en esa evolución empezaste haciendo correcciones. Exacto. Y ahora en efecto eres coach certificada con el método Mapea. Con el método Mapea. Porque sí. hiciste el curso de coach literario. Cuéntanos cómo fue esta decisión y este cambio. Pero claro, ahora hay que decir que ofreces más servicios. Claro, pues a ver, el cambio fue porque sin querer, cuando tú estás en este mundillo, tú empiezas haciendo una corrección que se convierte en un editing, porque no hay por dónde cogerlo, pero que no es... Claro, porque el autor te lo encarga como corrección, sí, pero tú lo lees y te das cuenta de que necesita más que una corrección. Claro, y sobre todo, ¿sabes cuándo pasa mucho? Muchas veces hay autores que a lo mejor llevan mucho tiempo viviendo en el extranjero y hablando otro idioma, y ellos no se dan cuenta los calcos que tienen del otro idioma. O sea, estructuras que yo muchas veces le digo, tú normalmente hablas en inglés, tú normalmente, y dice, ¿cómo lo sabes? Digo, es que se nota. La forma de pensar les cambia totalmente, ¿no? O luego a lo mejor, tú sabes, bueno, yo creo que los sinónimos no existe el sinónimo perfecto, ¿no? O sea, no funcionan muchas veces. Palabras que parecen sinónimas a veces no funcionan si las intercambias entre ellas. Entonces, muchas veces empiezas con una corrección, te das cuenta de que no se entiende, acabas tocando todos los párrafos, llega un momento en el que dices, bueno, es que la estructura, de verdad, es que esto no lleva a ninguna parte. Y entonces hablas con el autor, entonces le haces un montón de sugerencias sobre la estructura y luego te dice, ay, muchísimas gracias, te debo la novela, estoy encantado, te pongo en los agradecimientos, fenomenal. Oye, ya que eres periodista, ¿me ayudas con la campaña de promoción? ¿Qué te parece mi nota de prensa? Oye,
tú que vas a tantas ferias, ¿me puedes dar algún contacto? Oye, tú conoces, voy a Valencia, ¿me puedes presentar? Que yo he presentado un montón de compañeros, que me encanta presentarles, porque me vuelvo a poner la chaqueta de periodista. Oye, tú, y entonces al final sin darte cuenta, oye, ¿tú conoces algún editorial? Oye, tú, al final sin darte cuenta, es que has estado casi desde el principio hasta que el libro está en las estanterías Has acompañado al autor en todo el proceso. A todo por el precio de una corrección ortotipográfica y de estilo, ¿no? Y entonces, realmente me costaba mucho salir de ahí, ¿no? Porque es como, venga, va. Pero claro, y lo que tiene que tener en cuenta la gente no es que tú quieras ganar más dinero o no es que de repente te vuelvas el malo de la película, no, es que todo este tiempo que le estás dedicando se lo estás quitando a otro cliente que está en tu lista de espera y que le estás haciendo esperar y está renunciando a otros clientes que deberían entrar o que a lo mejor hace 4 meses que te dijeron, oye, te quiero esperar a ti para que me corrijas tú, pero si tú estás haciendo millones de cosas que no tenías ni presupuestadas ni en mente, eso se va retrasando. Y entonces ahí me ha venido muy bien el curso de coach para racionalizar esta agenda, claro. ¿Vale? O sea, esto es una cosa, esto es otra, esto es otra. Porque gracias al curso de coach, ¿qué nuevos servicios ofreces? Cuéntanos con detalle cada servicio de los que ofreces. Ya antes hacías solo corrección de estilo, editing, si lo necesitaba, y tipográfica, y ahora has ampliado el portfolio de servicios. ¿Y en qué otras cosas puedes, ahora como coach literaria, ayudar a los autores? Pues mira, hay cosas que yo antes también hacía, porque también he hecho de ghostwriter, aunque yo no acepto todos los encargos de ghostwriter, y a mí me gusta que sean algo como muy periodístico, ¿no? Eso sí que me gusta, porque soy muy periodista, no puedo evitar, me encanta el periodismo. Pero por ejemplo, informes de lectura. Yo no hacía informes de lectura como tal, aunque sí que es cierto que mi informe de corrección en las conclusiones era un auténtico informe de lectura. De hecho, era un informe de lectura. ¿Vale? Pero yo creo que más que un nuevo servicio, yo sigo ofreciendo lo mismo que antes hacía, lo que pasa es que antes pasaba absolutamente desapercibido. Ofrezco la corrección, el informe de lectura, ayudarles con la campaña, no solamente explicarles y asesorarles, sino que les puedo montar la campaña de comunicación, porque yo además he trabajado también en gabinete de prensa, he sido periodista de cultura, también de tribunales muchos años, que eso en las novelas negras que corregí mucho autor de novela negra que me busca, porque claro, sé perfectamente cómo funciona el sistema judicial, o sea, lo que puede ser, hay mucho autor de novela negra que se piensa que España es como Estados Unidos y no. No tiene nada que ver, ¿no? No es lo que aparece en las películas. Exacto. O no es Perry Mason. Exacto. Y entonces les puedo montar la campaña de promoción, les puedo ayudar a conseguir firmas, cómo funciona, acompañarles en el camino. Puedo escribir tu propia historia también. Hay gente pues que no puede escribirla. Muchas veces, pues mira... tengo una historia increíble que contar, pero no, ficción no me gusta, no, prefiero ensayo, no tengo una historia increíble, pero a lo mejor, pues uno de los casos que tuve, pues tengo 85 años, no puedo escribirlo, pero necesito que tú me ayudes, que tú me escuches, que puedo, empezamos la corrección, el informe de lectura, la campaña publicitaria, escribir la propia historia, ayudar a los autores, a conseguir publicar. Exacto, buscar editorial, ayudarles a buscar editorial, el acompañamiento también, que muchas veces, partiendo de un informe de lectura, le digo, mira, tú has escrito esto, pero tú sabes el potencial que tiene por esto, y se quedan, ¡oh! No me había dado cuenta. Digo, ¿quieres hacerlo así? Dices, sí, pero no. Digo, bueno, empezamos juntos, te ayudo. Que podemos hacerlo de 2 maneras, o yo me pongo contigo y empezamos juntos, o si quieres, con todo lo que te he dicho en el informe de lectura, pues tú lo vas haciendo, vamos teniendo pequeñas mentorías, cuando te veas perdido te ayudo, y eso también funciona muy bien, ¿no? O sea, hay como 2 o 3 novelas que me llegaron a través de corrección, luego fue informe de lectura, y que la verdad es que se ha reestructurado todo, y yo cuando los veo que han conseguido editorial y les veo en las estanterías, pues la verdad es que a mí me encanta. A veces me hace sufrir mucho y a veces te ponen así que dices que, sobre todo con las correcciones, ¿no? Pero muchas veces no solamente porque sea un trabajo de hormiguita, como tú dices, que dices, madre mía, es que esto... No, sino porque muchas veces ves el potencial que podría tener y que se pierde, ¿no? Es como si dijeras, tengo la fórmula de la Coca-Cola y me estoy dedicando a hacer zumo de naranja. Que el zumo de naranja, yo soy de Valencia, es exquisito y maravilloso, ¿no? Pero, ¿me entiendes? Es como... No, te ha dado evidentemente una plataforma, ¿no? Exacto. Nuevo. Muy bien.
Pues Irene, muchísimas gracias por ese ratito. Enhorabuena por ese salto profesional. Mucha suerte en esta nueva etapa, y no solo como escritora, sino también como coach literaria. Y nada, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, Roger, porque siempre he dicho que eres el mejor mentor que se puede tener en todos los sentidos. Así que muchísimas gracias. A ti. Y muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones Mapea. Si os ha gustado, ya sabéis, dale a la campanita o dale al like y compartidlo con todos aquellos amigos y amigas escritores o escritoras que creáis que les puede interesar. Muchas gracias. Hasta la próxima.